Hola, mi nombre es Sofía Martín. En esta charla les voy a contar un poco sobre qué es Panda, qué es Matplotlib y Jupyter Notebook, y me parece interesante para de estas herramientas. Bueno, yo soy docente de la soy informática y soy docente de la Facultad de Informática de La Plata. Me dedico más que nada a la docencia del lenguaje. Una de las materias que doy es lenguaje Python. Es una materia que doy para estudiantes de segundo año, entonces no es muy avanzado, pero siempre tratamos de darle talleres opcionales para que vean más allá de lo que son los conceptos básicos de Python. Esto en general les genera bastante interés, poder conocer otras herramientas o otras librerías para poder analizar en qué ámbitos pueden llegar a interesarse o poder investigar un poco más. Bueno, en este contexto nosotros armamos este taller, los docentes de la facultad, y queríamos compartirlo, qué es lo que les enseñamos y darle un pantallazo de algunas de las funcionalidades de Panda, que es interesante, ¿sí? Porque está bueno o estaría bueno poder conocer un poco más sobre esta librería, ¿sí? Si te gusta analizar los datos, te gusta realizar gráficos para visualizar, mostrar la información, ¿sí? Sabemos que en muchos ámbitos cada vez hay más información sobre un tema para mostrarla, que sea significativa cuando vamos a ver esa información. Siempre es un buen recurso poder hacerlo a través de gráficos, ¿sí? Antes de poder realizar esos gráficos, en general, la información necesitamos conocerla, analizarla, agruparla por distintos criterios, ¿sí? Entonces, es esta parte donde estos aspectos son los que son interesantes de poder hacer con estas librerías que les voy a contar, ¿sí? Las librerías que les comenté ya, Panda y Matplotlib, son librerías que trabajan con Python, con el lenguaje Python, y además de eso, de esas dos librerías, que una es para analizar los datos y Matplotlib es para hacer los gráficos de datos, también quiero contarle un poquito sobre este entorno que utilicé y que utilizamos en la materia, que es Jupyter Notebook. Es un entorno que es interesante porque forma parte de mostrar la información en forma más dinámica, más interactiva, ¿sí? Ahora le voy a ir mostrando algunos ejemplos a medida que vayamos viendo la charla. Contarle un poquito qué es esto de analizar datos, qué es lo que qué nos referimos cuando nos concentramos en el análisis de datos. ¿Sí? Hay que es la ciencia de datos que se especializa en este tema, ¿sí? Analizarlos, cómo los voy a mostrar, cómo los voy a agrupar a través de técnicas de programación. Y uno de los lenguajes que más están abocados a este ámbito es Python y R, ¿sí? En esta charla les voy a contar más que nada de Python. Bueno, como les dije, ya Panda es una librería de Python que nos permite analizar los datos, ¿sí? En forma mucho más simple que lo que podríamos llegar a hacer con las funcionalidades básicas que tiene Python. Nos permite generar un análisis mucho más complejo de forma mucho más simple. Hay muchos tutoriales, hay muchos videos de cómo utilizar esta librería. La propuesta de este taller es decirle, bueno,
para un caso concreto, un conjunto de datos concretos, mostrarle algunas de las cosas que podemos hacer, ¿sí? Es una librería muy amplia, muy versátil, se pueden hacer muchísimas cosas, pero la idea es ver algunas cositas para poder conocer, introducir el uso de esta librería, ¿sí? También podemos generar estadísticas. El entorno que les comentaba, que estoy usando, ¿sí? Es este entorno donde te abre Jupyter Notebook una página web, donde en la página web yo puedo escribir celdas de texto, y lo más interesante que tiene este entorno es que yo puedo escribir celdas con código. Estas celdas con código me permiten en el momento ir cambiando la información, ir diciendo, bueno, si yo tengo esta librería, esta variable, y si yo quiero imprimir esa variable, lo puedo hacer de esta forma, puedo cambiar el contenido de mi variable, ¿sí? Y de esta forma puedo mostrar el comportamiento de los cambios que estoy haciendo en el código en forma directa, ¿sí? En forma interactiva, sin tener que recurrir a guardar el ejemplo en un programa, en un IDE, y hacer la ejecución de ese programa. Y también ahora lo vamos a ver, para cuando estamos trabajando con análisis de datos de Panda, también es muy dinámico cuando estamos visualizando. Bueno, como les dije, mi propuesta es trabajar con un conjunto de datos específico que les propongo en esta charla. Sí, es una información que está pública en este sitio, donde recaba información sobre la cantidad de varones y de mujeres inscritas en las diferentes carreras tecnológicas de la Argentina. Bueno, yo soy, como ya les dije, yo soy de La Plata. Bueno, entonces la propuesta es, bueno, veamos de esa información, de ese conjunto de datos que incluye todas las universidades y todas las carreras de Argentina, ¿cómo puedo yo quedarme con cierta información? La propuesta es decir, bueno, quiero investigar, quiero analizar los datos de la Universidad de La Plata en un periodo determinado. En realidad el análisis está hecho entre los años 2010 y 2015. Entonces vamos a ver cómo podemos analizar la información y quedarnos con lo que nos interesa o estamos buscando, ¿sí? Una de las primeras cosas que tenemos que hacer cuando estamos trabajando con librerías externas de Python básico es importarlas, ¿sí? Previo la instalación de la librería, ¿sí? Panda y Matplotlib son librerías que en general necesitan que instalarse por fuera del lenguaje básico de Python, ¿sí? Y lo que nos permite también este entorno de Jupyter Notebook es decirle, bueno, yo quiero ejecutar algunos comandos, ¿sí?, que son propios del sistema operativo en estas celdas especiales de código, ¿sí? No solamente puedo ejecutar el código de Python, sino puedo ejecutar algunos comandos de Linux que estoy usando, que me permite como ver información propia de mi sistema, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué también me sirve hacerlo de esta forma, ¿sí? Bueno, eso es lo que la funcionalidad que les contaba de Matplotlib, ¿sí?, que permite también incorporar gráfica, ¿sí?, al gráfico, para que además tampoco se abra una ventana externa. Esto es lo que le comentaba de poder ejecutar un comando, ¿sí? ls es un comando de Linux que me permite ver el contenido de el directorio donde estoy parada. En particular puedo decir, bueno, decime cuáles son todos los nombres de los archivos SSB, ¿sí?, que tenés, para poder ver qué tipo de los nombres de los archivos que tengo.
Vamos a depurar los datos. Como ya les dije, este es un archivo que es accesible, de libre acceso, y podemos trabajar con la información, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle a Panda, bueno, lee el archivo, y esto es lo que nos permite también Jupyter Notebook. Yo puedo en la misma celda, solamente poniendo el nombre de la variable, puedo ver el contenido que es, en general, estos archivos que tienen toda esta información son archivos grandes, te hace como una vista simplificada de la información que hay, ¿sí? No te muestran todos los datos. Si ustedes ven con estos puntos suspensivos, nos está queriendo indicar que entre ese número de fila, la número 4 y la 1709, bueno, hay mucha más información. El objetivo no es visualizar toda la información, sino ver cómo la podemos agrupar, ¿sí? La variable donde nosotros abrimos el archivo CSV es sample data, y vamos a ver que el tipo de dato que maneja Panda, que es uno de los datos más importantes que tiene para trabajar con la información, es data frame, ¿sí? Entonces, cuando vamos a buscar información sobre cómo puedo averiguar información que tengo guardado en un tipo de archivo que es data frame, por eso es importante saber con qué tipo de datos estamos manejando cuando queremos buscar información. Vamos a ver que si observamos la última línea que tenemos acá del archivo, nos van a ver, vemos que no es una fila que no tiene información, ¿sí? Que es none, que es not a number. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer para mejorar, o sea, la cantidad de los datos que tengo, es descartar esa fila, ¿sí? Nos permite Panda, a través de la instrucción illoc, decirme me voy a quedar con todos los datos salvo con la última fila, y reescribimos esa instrucción, la reescribimos en la misma variable, ¿sí? No es necesario, a menos que querramos guardar la información original, podemos ir reescribiendo la variable. El comando tail nos permite, voy a ejecutarlo, ahora sí, nos permite ver la última parte de mi archivo, ¿sí? Le estamos diciendo, bueno, mostrame las últimas filas, y ahí podemos ver que ya no tenemos esa fila con información que no es importante, ¿sí? Cuando tenemos un conjunto de datos de esta forma, que son filas y columnas, en general los nombres de la columna nos dicen qué tipo de datos tengo, ¿sí? Entonces, si quisiéramos ver, bueno, mostrame cuáles son los nombres de las columnas de las cuales tenés información, ¿sí? Con columns podemos acceder a esos datos. Algo que también es interesante para tener en cuenta, muchas de las instrucciones de Panda son a través del formato la variable donde tenemos los datos, punto, el nombre de la columna, de la columna que queremos hacer algo, o consultar, o hacer algún agrupamiento, o sumar, bueno, hacer alguna acción sobre esa columna. El tema es que cuando esas columnas, esos nombres de columna tienen un espacio, no podemos acceder directamente, ¿sí? Sino tendríamos que acceder de esta forma, entre corchete, y poner entre comillas el nombre de la columna cuando tiene espacio. Entonces, algo que puede ser interesante para hacerlo mucho más fácil es reemplazar esos nombres de la columna y decirle, bueno, donde tengas columnas con espacio, ¿sí? Haciendo uso de esto, eso es de Python básico, donde tengas las columnas con el nombre de la columna con espacio, reemplazarla con guión bajo, ¿tá? Entonces, cuando consultamos, en vez de tener espacio, ¿sí? Van a tener guión bajo, y nos va a facilitar al momento de trabajar con nuestros datos, ¿sí?
Si queremos, bueno, ahora que ya tenemos los datos, que sacamos la última fila porque es información que no nos sirve, reemplazamos los nombres de las columnas, ¿sí? Ahora con guión bajo. Y volviendo, retomando nuestro objetivo, que dijimos, bueno, que de esta información, que son todas las carreras de toda la Argentina, quiero quedarme solamente con datos de la Universidad de La Plata. Y de los datos que vi, o sea, de las columnas, los nombres de las columnas que vi, quiero quedarme, me interesan solamente algunas de esas columnas, ¿sí? Entonces podemos decir, bueno, quiero quedarme con las columnas que es el año, el nombre de la institución y la cantidad de estudiantes varones y la cantidad de mujeres. Para poder hacer eso, recurrimos, ¿no?, a la variable donde habíamos leído los datos, ¿sí? Y en este caso puede ser interesante guardar la información en una nueva variable para no perder los datos originales, ¿sí? Porque si queremos recurrir para buscar otra información, no perdemos toda la información, ¿sí? Entonces los datos que tenemos, que queremos filtrar, lo vamos a guardar en una nueva variable, ¿sí? Entonces presten atención que en este caso estamos usando doble corchete, ¿sí? Porque con Panda podríamos decirle, bueno, quédate de tal fila a tal fila con tal columna. Por eso es que utiliza este formato. Como nosotros solamente les vamos a decir que queremos quedarnos con todas las filas, ¿sí?, no vamos a poner nada delante de este corchete. Por eso se utiliza de esta forma. Y le vamos a decir con los nombres de las columnas que queremos quedarnos en la variable data, ¿sí? Entonces, si vemos ahora data, ¿sí?, solamente va a tener, de todas las columnas que tenía, solamente va a tener esas columnas, donde en institución yo voy a tener los nombres de la universidad, ¿sí? Habíamos dicho que queríamos quedarnos con la Universidad de La Plata, algo que puede suceder cuando trabajamos con un conjunto de datos que en general no generamos nosotros, sino que estamos recurriendo a información que nos pasa otra persona o que accedemos desde un sitio público. Pueden ser que los datos no estén cargados directamente bien, o necesitamos depurar algunos de cómo están cargados. Entonces también podríamos recurrir a algunas de las instrucciones de Panda que nos dicen, bueno, control duplicate le decimos de la columna institución, de la columna de todos los datos que tenés en la columna institución, de sacar los duplicados, ordenalo, ¿sí?, y eso guardalo en la variable lista, ¿sí? Entonces se fija que no haya duplicados, y los ordena. Después con instrucciones propias de Python lo vamos a filtrar, con todo por ejemplo, todos los que aparece el string La Plata, y que nos muestre cuáles son esos casos, o sea, qué instituciones aparecen en la columna de institución que contengan el string La Plata. En este caso tenemos dos, que es la Universidad Católica de La Plata y la Universidad Nacional de La Plata. Es importante decir, bueno, de esta información viene el nombre por el cual queremos filtrar, porque después cuando vayamos a hacer ese filtro tenemos que poner exactamente el nombre como aparece, ¿sí? Y entonces nuevamente vamos a generar, ¿sí?, fíjense que vamos generando nuevas variables. En este caso vamos a generar una variable que se llama un LP, donde le vamos a decir, bueno, de toda esa información, que se acuerdan que habíamos quedado con algunas columnas solamente, vamos a quedarnos con las filas donde en la columna institución aparezca la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Entonces solamente nos vamos a quedar con algunas filas, ¿sí? Acá estamos filtrando, en este caso estamos filtrando por fila, unas filas donde en la columna institución aparezca Universidad Nacional de La Plata,
y vamos a ver algunos de estos datos, ¿sí? Aparecen, como nos habíamos dicho, que solamente año, institución, estudiantes varones y estudiantes mujeres, ¿sí? Es importante tener en cuenta que cuál es el objetivo del análisis de lo que queremos hacer con ese conjunto, porque para ir viendo qué modificaciones necesitamos hacer sobre el tipo de dato, la cantidad de datos que tengo. Entonces, si quisiéramos hacer un primer gráfico, por ejemplo, donde hacemos un gráfico de torta para mostrar, ¿sí? Siempre el objetivo es, bueno, ver cómo todo ese conjunto de datos, cómo los muestro, cómo visualizo información, ¿sí? Entonces podemos plantear hacer un gráfico de torta para comparar la cantidad de inscriptos de mujeres y varones de la Universidad de La Plata. Para saber la cantidad total, tenemos esta opción de Python que le decimos, bueno, de la variable un LP, ya nos quedamos solamente con las variables, los datos de la Universidad de La Plata. En la columna estudiantes mujeres es suma la cantidad, ¿sí? En estudiantes mujeres, en esa columna teníamos la cantidad de inscriptos. La sumó, ¿sí? Y nos muestra ese dato. Y cuando intentamos hacer lo mismo con la columna de inscriptos de varones, obtenemos un stream, ¿sí? Un stream es de un valor. Y ahí tenemos que ver qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Qué pasó que no nos dio un valor cuando le dijimos suma toda la cantidad de inscriptos de la columna varones, ¿sí? Cuando vemos, si queremos ver, bueno, a ver, ¿cuál es la información que yo tengo en esta columna, ¿sí? Cuando yo pongo, ¿se acuerdan? El nombre de una variable que es de tipo DataFrame, punto, el nombre de una columna, me lista solamente los datos de esa columna. Si vemos acá al final, nos dicen que este tipo de datos que tengo guardado en esta columna es de tipo Object. ¿Por qué es de tipo Object? Vemos que en la columna varones aparecen algunos datos con coma, ¿sí? Y no, para Panda, un dato con coma no es un número válido, ¿no? Lo toma como un dato que puede ser o int o float, ¿sí? Porque no es válido. Entonces lo primero que vamos a hacer cuando nos va a tirar un error, cuando queremos convertir, ¿sí?, ese dato a entero, por esta razón, ¿sí? Entonces vamos a recurrir, por ejemplo, con esta columna de varones, vamos a reemplazar y le vamos a decir que reemplace donde aparece la coma por nada. En este caso, ese error que apareció es algo que puede pasar en algunos casos, ¿sí? Por cómo trabaja Pandas con algunas acciones sobre cuando guarda la información sobre la misma variable, ¿sí?, DataFrame, ¿sí? Puede pasarnos que nos tiene ese error, corriéndolo nuevamente ya se genera la acción que hicimos, ¿sí? Entonces en este caso lo primero que hicimos fue reemplazar donde aparece la coma, no puedo, que lo saque, ¿sí? Y ahora los datos, si lo vemos, sigue siendo de Object. Ahora sí le vamos a decir que los convierta a int, ¿sí? No tira error. Y ahí, después de que convierta a int, le podemos decir que lo sume. En este caso ya tenemos los datos sumados de varones. El de mujeres también era de tipo formato float. Como son personas, no es necesario tener un float, con int está bien. Entonces, una vez que tenemos los dos datos de generado, de cantidad de inscriptos de varones y mujeres, podemos ya recurrir a la librería Matplotlib, que es la librería que nos permite
hacer gráfico y podemos hacer un primer gráfico, ¿sí? Donde le decimos que queremos hacer, cuando importamos la librería Matplotlib, la importamos con el nombre PLT porque es un nombre más corto, más sencillo al momento de usarla, el módulo o la librería dentro de nuestro programa. De esta forma le decimos, bueno, los datos los guardamos con varones mujeres, le ponemos en la etiqueta que corresponda a cada uno y podemos, siempre tienen que poner el show, ¿sí? Después de todas las características y configuraciones de nuestro gráfico, que nos permite ahí sí mostrar el gráfico que hemos. Bueno, esto fue una pequeña introducción de algunas cosas que podemos, muy breve, que podemos hacer con Panda, con Matplotlib, trabajando un poquito con este entorno que es Jupyter Notebook.